Estar. Señor, te damos gracias por el privilegio de reunirnos. A veces nos acostumbramos muy rápido a tus milagros, pero cuando reflexionamos, cuando recordamos hace tan poco tiempo que no podíamos reunirnos, separado por muchos kilómetros, pero podemos conversar, podemos ver tu palabra juntos, podemos orar juntos y te damos gracias por esa bendición. Confiamos que tú nos vas a hablar y de antemano, Señor, pedimos que nos des la decisión, la firmeza, el valor para obedecer lo que tú nos dices en esto, lo que tú nos digas en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Llegamos a Corinto. En el mapa, confío que ustedes se acuerden del mapa o pueden checar en sus Biblias o u otros mapas. Hola Javier, bienvenido. Hola, Este, um, y en este viaje, les recuerdo a dónde llegamos aquí. Al final del capítulo 15, Bernabé propone a Pablo que visiten a las iglesias que ellos habían establecido en su viaje misionero de los capítulos 13 y 14. Ellos tienen un desacuerdo y se dividen, se separan, tal vez no están divididos, pero sí separados. Y Pablo va a visitar a las iglesias de Gálatas, de Galacia, los Gálatas, uh, y luego siente, no podemos saber si fue el propósito original, me parece poco más probable que es cuando Pablo termine de visitar a esas iglesias que había formado, que él siente que Dios quiere que extienda su viaje, o tal vez un poco antes, porque cuando toma a Timoteo en el capítulo 16, cuando toma a Timoteo como un ayudante más, eso implica que el viaje no se está terminando. Pero hasta allí lo que vimos, especialmente hace 8 días, era una serie pues de obstáculos, de aparentemente experiencias negativas. Primero, donde Pablo en el capítulo 16, donde él quería ir, el Espíritu no le permitió, ni a Asia, Éfeso o Bitinia, cerca del mar Negro. Allí sí hubo una revelación positiva, la visión del macedonio que dijo vino a ayudarnos. Pero desde allí Pablo ha tenido pues, problemas en cada lugar. Va a Filipos, forma una iglesia allí, sí, pero termina en la cárcel, tiene que salir de la ciudad por el disturbio. Va a Tesalónica, allí también establece una iglesia, pero tiene que salir por problemas legales. De Berea tiene que huir realmente de la ciudad. Él está en peligro físico y huye de la ciudad, aunque sí deja una iglesia y va a Atenas, y vimos hace 8 días su sermón en Atenas, un ejemplo. Creo que Lucas a propósito nos está dando un ejemplo de la predicación de Pablo fuera de la sinagoga a personas que no conocen las escrituras. Este, pero probablemente allí no está muy claro el fin del capítulo 17, pero hay sugerencias ahí que Pablo tampoco puede continuar
su ministerio en Atenas. Ahora, eso va a cambiar en el capítulo 18. En Corinto sí parece que Pablo tiene un ministerio que esté completo, no está cortado por alguna oposición o por alguna razón que Pablo tenga que salir antes de terminar su ministerio. Y termina pasando 2 años en Corinto y estableciendo bien la iglesia, suponemos, allí. Entonces, pues al llegar a Corinto, Corinto es una ciudad, es doble puerto porque está entre dos puertos y mucho comercio allí. Con los problemas, por los problemas morales de una ciudad de transeúntes, pero también pues un lugar rico para escuchar el evangelio, y él establece allí una iglesia. Pero aún antes de eso, él encuentra cuando llega a Corinto a una pareja que va a ser muy importante en la vida de Pablo, Aquilas y Priscila. Ellos son judíos, también son creyentes, han vivido en Roma, pero tienen que salir, pues se menciona Claudio expulsó todos los judíos de Roma por el año 48 más o menos. Calculan que eso sucede, y ellos van a Corinto allí, trabajan con piel y artículos de piel, incluyendo tiendas. Normalmente ah, tenemos la traducción de hacedores de tiendas. Ese tal vez no sea la mejor traducción de la palabra, porque no se dedicaban exclusivamente a tiendas, sino a otros artículos también que se hacían de cuero. Pero allí, pues Pablo puede vivir con ellos, Pablo puede trabajar con ellos y así ganar la vida. Pero también yo creo que la compañía, especialmente si lees lo que Pablo dice de ellos en Romanos 16, los primeros versículos, vemos que ellos fueron de mucho apoyo y mucho consuelo para él. Entonces él trabajaba con ellos entre semana, y versículo 4, los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y griegos. Luego llegan Silas y Timoteo, que Pablo tuvo que dejar en Berea, porque él tenía que huir. Los hermanos le ayudó, pero Silas y Timoteo no podían acompañarle, o tal vez ellos pudieron quedar para completar la obra allí. Entonces dice cuando el versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra. Entonces ya no tiene que trabajar. Y curiosamente aquí, Lucas no tiene el propósito de contestar todas nuestras preguntas, pero en este caso sí podemos entender un poco más lo que está pasando aquí. Porque si lees Filipenses capítulo 4, alrededor del versículo 12, 15, 18, ahí Pablo dice a la iglesia en Filipos que ellos le ayudaron aun cuando Pablo estaba en Tesalónica. Lo que leímos al principio de Hechos 17, que ellos enviaron cuando menos 2 ofrendas a Pablo mientras él estaba ministrando en Tesalónica.
Y él, cuando dice eso, también añade que Filipos era la única iglesia que contribuía a la obra de Pablo en aquellos días. Entonces es muy probable que lo que pasa aquí en Hechos 18:5 es que Silas y Timoteo traen una ofrenda de la iglesia en Filipos. Uh, Concluimos que no puede ser de otra iglesia porque Pablo dice en aquel tiempo ustedes, él escribe Filipenses unos, pues probablemente años después, cuando menos meses después. Y él dice que ninguna otra iglesia entró de esta manera en su ministerio. Entonces, Pablo se dedica 100% a su misión, a predicar la palabra, pero en la sinagoga, pues noten al final del 5 dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya había dicho en el 4 que Pablo hablaba a judíos y también a gentiles, que es lo que griegos quiere decir en este contexto, pero son los judíos que se oponen a lo que Pablo está diciendo. Probablemente aquí ya hemos mencionado eso, uh, que los gentiles que participan en la sinagoga, y parece que Lucas en ocasiones los llama temerosos de Dios, pues ellos serían muy abiertos al mensaje de Pablo, porque ellos están en la sinagoga porque son atraídos por la enseñanza de los judíos, las escrituras de los judíos, pero no se han hecho prosélitos porque pues principalmente no quieren someterse a la circuncisión, no por razones de una incomodidad, sino porque la cultura griega que impera en todo el imperio romano en aquel tiempo adoraba casi al cuerpo humano, específicamente al cuerpo varonil humano. Entonces, para los griegos, circuncisión es mutilación de una joya, lo máximo de la creación. Realmente, esa es parte de la oposición de los judíos, celos. Y para ellos, desde la perspectiva de ellos, Pablo está aprovechando, porque Pablo predica la moralidad de los judíos que atrae a los gentiles, pero no requiere la circuncisión. Entonces, para ellos, pues ese es un mensaje, es diluir la palabra de Dios para alcanzar a más convertidos. Entonces, pues podemos entender por qué Pablo constantemente, y eso es lo que vemos en Hechos, y también lo que Pablo dice en Romanos, que él en cada lugar comienza su ministerio en la sinagoga. Pero cada sinagoga también pues expulsa a Pablo, le prohíben continuar haciendo eso. Y gran parte de la razón por eso es que él está diciendo a estos temerosos de Dios, gentiles que no son circuncidados, que ellos pueden en Cristo entrar en el pueblo judío, el pueblo de Dios, sin la circuncisión. Y segundo, en importancia también, sin restringir su dieta, según la ley de los judíos.
Entonces, pues es lo que vemos en el versículo 6. Ellos contradecían y blasfemaban. Aquí blasfemar probablemente es atacar a Pablo, no es blasfemar a Dios. Sacudió sus vestidos Pablo y les dijo, la sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles. Entonces, sucede lo mismo otra vez. Esto también es un tema de Lucas. Él, pues como gentil, Lucas presenta esa historia de la iglesia y cómo la iglesia este, se abrió cada vez más a gentiles y a la misma vez la proporción de judíos estaba disminuyendo. Entonces, pues parte del mensaje de Hechos es cómo el Evangelio llegó de Jerusalén a Roma, geográficamente, pero también culturalmente. La cultura de la iglesia comienza en el principio, es la cultura judía, pero para el fin de Hechos, la cultura es más gentil que judío. Entonces, Pablo va, versículo 7, nada más se cambia de casa, y él hace sus enseñanzas en una casa junto a la sinagoga, casa de Tito Justo, que es precisamente uno de estos temerosos de Dios. Yo entiendo, y muchos entienden, que con eso Lucas quiere decir simpatizantes gentiles que no se han convertido y no se han circuncidado. Inclusive el principal de la sinagoga, Crispo, sale de de la sinagoga. Entonces podemos ver para, cuando menos en Éfeso, bueno, yo creo que en muchos lugares, yo creo que Lucas nos está dando una presentación de lo que pasaba en lugar tras lugar. Entonces, algunos de los eventos que leemos en una iglesia, en estos capítulos 13 al 19, yo creo que mucho que leemos en un lugar también pasaba en otro lugar. Pero aquí, cuando menos esta vez, el mismo principal de la sinagoga creyó que Jesús es el Mesías y se identificó con Pablo y salió aparentemente de la sinagoga. Dice 8, termina, muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Entonces, otra vez, este mensaje que vimos primero en Jerusalén y seguimos el mensaje de Jesús tiene poder para cambiar vidas y produce una respuesta en personas que escuchan en las comunidades donde se predica. 9. El Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, yo creo que aquí los versículos 7 y 8 están describiendo una crisis en Corinto, en la sinagoga de Corinto y en la vida de Pablo. Y acuérdense que vimos en el resumen hoy que esto ya estaba pasando en una ciudad más. Lo que sucedió en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas. Y parece que está pasando aquí. Pero el Señor aparece a Pablo en una visión de noche para animarle
para que no se desanime con esto y para decirle, aquí no vas a tener que huir de esta ciudad, porque yo estoy contigo y nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 18:10. Entonces Pablo, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, quédate aquí, porque hay muchos que quiero que escuchen de ti este mensaje. Entonces se quedó allí por 1 año y 6 meses. Ah, Tradicionalmente, yo no he estudiado en detalle eso, pero hay personas que examinen todas las evidencias para ah, establecer las fechas del ministerio de Pablo. De hecho, estamos llegando en el 17, bueno, en el 14, a uno de estos eventos, porque la llegada de Galión como procónsul, bueno, en 12 es la primera mención de él. Es un evento que se puede fechar por los anales de Roma y saben que él llegó precisamente en el año, ah, bueno, creo que a, a lo mejor no están en un solo año, pero es 51 o 52 que él llegó y estuvo allí como procónsul 1 año. Entonces, bueno, a lo que voy en este versículo 11 es que se considera cuando hacen una cronología de Pablo, calculan que él quedó en Corinto 2 años y están pensando que Galión llega cuando Pablo lleva 18 meses en el lugar y él pudo quedar otros más o menos 6 meses ahí. Pero bueno, tenemos este evento de Galión en el versículo 12. Eso también es importante para la legitimidad de la iglesia. Una de las cosas que Lucas quiere establecer, quiere enfatizar es que el gobierno de Roma, cuando menos en algunos momentos, reconocía a la iglesia de Jesucristo como una religión legítima. Y aquí Galión es uno de esos. Ahora, cuando leemos estos versículos del 12 al 16, este, 15 en particular, ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos. Entonces, Galión no toma medidas en contra de los seguidores de Jesús porque él los considera como parte de la religión de los judíos. Pues este es uno de los asuntos en Hechos que reconocer que uh, seguir a Jesús no es simplemente una rama del judaísmo, es algo nuevo. Pero una cosa es esa cuestión teológica, otra cosa es la actitud del gobierno de Roma. Uh, Cuando Lucas escribe, él sabe de la persecución bajo Nerón y sabe que la iglesia, el gobierno de Roma ha tomado medidas en contra de los cristianos, pero él quiere dejar por escrito que no siempre ha sido así. Entonces, pues los judíos quieren usar, pues vimos que hicieron lo mismo en Filipos. Aquí quieren usar al gobierno uh,
romano en Corinto para limitar o aún para expulsar a Pablo y su grupo de Corinto. Y Galión no acepta eso. Él dice, pues esa no es una cuestión de ley, es simplemente una disputa entre los que tienen la misma religión y sus distintas interpretaciones. Entonces no es una un asunto que me compete a mí como oficial de Roma. Y dice, los expulsó del tribunal, versículo 16. Y dice, entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, aparentemente el que sustituyó a Crispo, cuando Crispo salió. Le golpeaban delante del trono y a Galeón ninguna de esas cosas le importaba. Yo he luchado con estos versículos en mi interpretación, pero comentarios me han ayudado a entender que los que golpean a Sóstenes no son los que trajeron a Pablo para acusarlo ante el tribunal de Roma. Entonces, pues aquí serían gentiles que tienen alguna rencor, alguna enemistad contra judíos. Y cuando ven que Galión no acepta una petición de los judíos, aprovechan la circunstancia para una violencia contra judíos. Inclusive, pues no, uh, en el versículo 17, no es necesario concluir que golpearon a una sola persona. Puede ser que aquí hubo una golpiza a varios judíos, pero el más prominente de ellos era Sóstenes, el principal de la sinagoga. Pero dice a Galión, ninguna de esas cosas le importaba. Él no se va a meter en este asunto. Y eso permite que Pablo puede seguir más tiempo. Entonces, 18, Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, y aquí, como mencioné, estamos suponiendo que esto es después de los 18 meses que se mencionan en el versículo 11. Entonces, él se despidió de los hermanos. Entonces, aquí lo que mencioné antes y quiero enfatizar, por primera vez en un periodo tal vez de 2, 3 años desde que Pablo salía de visitar a las iglesias en el centro de lo que nosotros llamamos Asia Menor o Turquía. Tal vez él pase 2 o 3 años antes de llegar a Corinto, pero en Corinto él queda 2 años y sale no porque hay una amenaza de violencia, no porque lo obligan a salir, sino porque él considera que ha completado su ministerio. Entonces, pues podemos ver las palabras de Dios en 9 y 10 y aquí este privilegio de terminar su ministerio, cómo Dios está superando el temor en la vida de Pablo y dándole tranquilidad. Entonces, él dice, él iba a navegar hacia Siria en el versículo 18. Ahora, Jerusalén está no está en el territorio que se llamaba Siria, pero sí está en la provincia de Siria. El gobierno romano, cuando divide a su imperio en provincias, Jerusalén quedaba en Siria. Entonces, es un poco raro en Lucas. No entiendo precisamente por qué dice Siria
y no dice Jerusalén. Tal vez la razón es que Pablo, su intención ahora es visitar a Jerusalén y también a Antioquía, que es precisamente Antioquía de Siria. Entonces, Priscila y Aquila lo acompañan. Pablo rapó la cabeza porque había hecho un voto. Eso, rapar la cabeza era una parte del voto y es un voto que él tiene que completar en Jerusalén. Entonces, en el camino, si miras en el mapa, puedes ver que era muy natural que el barco que sale de Corinto o su destino es Éfeso o hace escala en Éfeso. Entonces Pablo tiene la oportunidad de ir a este, a visitar a Éfeso y dice, versículo 19, y él los dejó a Priscila y Aquilas allí. Entonces, aparentemente ellos, bueno, no está muy claro si ellos tenían desde el principio la intención de viajar con Pablo solamente hasta Éfeso, o si uh, lo que sigue es la explicación de por qué se quedaron en Éfeso. Pablo entra en la sinagoga de Éfeso, discutía con los judíos y ellos se interesan. Él ve que hay apertura y piden que se quedara por más tiempo. Pero Pablo no accedió, seguramente por el voto que tenía. Entonces, él tiene que completar este viaje, tiene que ir a Jerusalén. Entonces, él les promete en el versículo 21, otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso sin Priscila y Aquilas. Aquí también en Hechos, como en la Biblia en general, pero estamos viendo en Hechos, uh, Lucas no escribe para contestar todas nuestras preguntas. Él tiene unas lecciones que nos quiere dar, cosas que he mencionado, cómo el evangelio se predicó primero a los judíos en la sinagoga, cómo resultaron iglesias mayormente gentiles, el poder del evangelio, la oposición que siempre hay al evangelio, esas cosas. Entonces, uh, el orden de los versículos 19 y 21 sugieren que primero la decisión, cuando dice Él los dejó allí, no está claro si esa es decisión de Priscila y Aquilas, y Pablo simplemente se despide de ellos porque este es el fin de su viaje. O si él los dejó, quiere decir que Pablo les pidió que quedaran allí. Y si Pablo les pidió, lo más probable es que les pide que ellos se queden precisamente porque él no puede, por su voto. Pero él sale con el propósito de regresar a Éfeso. Entonces llega a Cesarea, dice que subió y saludó a la iglesia. Noten aquí, la iglesia en Jerusalén se conoce como la iglesia. No es necesario decir de Jerusalén. Y descendió a Antioquía. Entonces él cumple su propósito en Jerusalén y en Antioquía. Estaba un tiempo en Antioquía, 23, y salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia,
fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces, aquí en este 23, cuando Pablo hace su otro viaje, uh, en mapas y en libros de texto, libros de historia, puedes leer de los 3 viajes misioneros de Pablo. Uh, no me parece eso la mejor organización, porque es este viaje misionero sugiere lo que tenemos en 13 y 14. Pablo va de una ciudad a otra predicando que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pero observamos que su segundo viaje no es claramente, no está claro al final del capítulo 15 que Pablo está saliendo para establecer iglesias en nuevos lugares. El propósito que Lucas menciona es visitar a las iglesias ya establecidas en el viaje de los capítulos 13 y 14. Entonces, llamar a eso un viaje misionero no es muy acertado. Cuando se extiende y Pablo está abriendo iglesias, pues eso sí es semejante a lo que se hizo en, en el primer viaje. Pero cuando llega a Corinto, se queda allí. Y cuando leemos el capítulo 19, si suponemos que Lucas está dando en un lugar un dato que se aplique a otro lugar, me parece que Pablo, cuando está en Corinto, Corinto está en en un istmo. Entonces es un lugar estratégico para extender el evangelio hacia norte y sur, a Peloponesia, que es normalmente lo que nosotros consideramos a Grecia. Y yo creo que es probable entender que en este capítulo 18 se establecieron otras iglesias cerca de Corinto, lo que vamos a saber que es lo que pasó en el capítulo 19 en Éfeso. Entonces, Pablo está regresando a Éfeso. Mientras tanto, al final, versículos 18, versículos 24 al 28, mientras Pablo está ausente, porque Pablo ya ha comenzado una misión a Éfeso. Pues tradicionalmente ese es el tercer viaje misionero. Pero lo que Pablo hace en el 19 es regresar a Éfeso, donde le habían pedido que él quedara, y él pasa 3 años en Éfeso, y cuando sale de Éfeso, él es para ir a Jerusalén, y ya no establece iglesias después de eso. De hecho, queda prisionero en Jerusalén. Entonces, uh, más que un viaje misionero, es Pablo estableciéndose en Éfeso. Y no está viajando, sí está haciendo obra misionera, pero no es un viaje. Bueno, pero mientras tanto, 24 al 28, Aquilas y Priscila se quedan en Éfeso. Es obvio que aquí que se forma una comunidad cristiana. Tal vez en la misma sinagoga, porque cuando Pablo regresa, él va y predica en la sinagoga. Entonces parece que el grupo no ha sido expulsado de la sinagoga en Éfeso.
Pero mientras ellos están allí, llega Apolos, que también es un cristiano, es un predicador. Ha de ser uno muy carismático en su dinámico en su predicación. Pero Priscila y Aquila reconocen deficiencias. Ahora, aquí también quisiéramos tener más datos, pero lo que Lucas dice de deficiencia es solamente esto que él enseñaba, esto en 25, ah, que Apolos enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Entonces está predicando el mensaje, el evangelio de Jesús. Pero luego dice Lucas, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Ahora, un problema con esos palabras es que desde nuestra perspectiva no podemos concebir cómo una persona puede conocer la historia de Jesús y no saber que, este, que los seguidores de Jesús uh, se bautizaban y bautizaban a los que aceptaban a Jesús. Pero lo que sí es claro es que hay alguna deficiencia aquí. Priscila y Aquilas, pues son otros de estos héroes que no son los protagonistas, pero que facilitan la obra. Le tomaron aparte, o sea, con discreción, no frente al grupo, sino en privado. Ellos le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, aquí las palabras, no puedo llegar a una conclusión cierta acerca de las palabras. Noten que 25 dice, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Pero Priscila y Aquilas en el 26 le exponen con mayor exactitud el camino de Dios. ¿El camino de Dios es el camino del Señor? Yo creo que sí, pero ¿por qué usa dos versiones de esa frase? No sé, ¿qué tenía que ver el bautismo de Juan? Eso tampoco sé. Pero cuando menos vemos que ellos hicieron una contribución importante al ministerio de Apolos, ayudándole con lo que le faltaba y en un espíritu no de crítica, sino de apoyo. Entonces, él siente que debe ministrar en Acaya. Corinto es la ciudad más importante en Acaya y él va para allí. De hecho, en 1 Corintios, Pablo menciona el ministerio de Apolos en Corinto. Y allí en Corinto también hay mucho fruto de su ministerio. Dice 28, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Javier, gracias por tu paciencia. Sí, hermano, se me hace curioso o interesante esta narrativa esta descripción del ministerio de, de Apolo, porque dice que fue instruido en el camino del Señor. Dice, aclara que él era gentil, me imagino, porque era de Alejandría, era procedente de Alejandría, pero no entiendo cómo es que si fue enseñado en el camino de Jesús, no los que le hablaron, cómo no, si le enseñaron lo que era el camino de Jesús, en lo que nosotros podríamos decir el Evangelio, cómo no le hablaron del bautismo, siendo que
Para nosotros es condición sine qua non que para ser este llegar a ser creyente y sobre todo poder desarrollar un ministerio, pues tenemos que conocer totalmente eso y sobre todo este aspecto tan particular y tan especial de cómo se disipula a alguien. Digo, y se ve que lo disipularon bien porque pues hablaba bastante bien, incluso rebatiendo a los mismos judíos. O sea, conocía bastante las escrituras. Entonces, sí, a mí también se me hace raro que que no conociera eso. Y cómo se me hace, no sé cómo explicarlo, pero sí se me hace muy interesante, muy raro esa situación de él. Si era tan buen predicador, ¿cómo no conocía eso? ¿Cómo no fue instruido en ello? Pues sí, exactamente es la pregunta que yo tengo. Ahora, sí puedo decir un poco más desde la historia, especialmente cuando leemos el Evangelio de Juan. Vemos en el Evangelio de Juan que hay discípulos de Juan el Bautista que son rivales de los discípulos de Jesús. Entonces, probablemente tiene algo que ver, porque aquí aparentemente Apolos estaba predicando bautismo, pero desde la perspectiva de Lucas y probablemente de Aquilas y Priscila, él no estaba enseñando bien el bautismo. Entonces, no es que no sabía el bautismo, pero para nosotros no conocemos ninguna diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Probablemente, bueno, suponemos, porque el bautismo de Juan, de hecho, Pablo habla de eso en 19:4. Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Entonces, el bautismo de Juan sugeriría arrepentimiento, pero aparentemente uh, que el Salvador iba a venir y entender mejor es entender que ese Mesías ya ha llegado, fue crucificado y resucitó. Sin embargo, cuando digo eso, digo, si Apolos estaba enseñando con exactitud, no puedo concluir que le faltaba eso, porque ese es el centro del mensaje. Entonces, simplemente no sé. Es curioso porque Pablo, enseguida, cuando Pablo llega, él encuentra a algunas personas que parecen semejante a Apolos, porque conocen solamente el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pero a ellos Jesús los vuelve a bautizar, perdón, Pablo los vuelve a bautizar. Entonces, Lucas no está considerando a ellos como en el mismo nivel que Apolos. En una ocasión, lo único que hacía falta era más instrucción, que en este caso Aquilas y Priscila compartan con él lo que ellos conocían y él no conocía. En el caso de los otros, capítulo 19, uh, ellos necesitaban creer, ellos no habían comenzado el camino, aunque sí los llama Lucas, encontró a ciertos, dice que Pablo 19:1, encontró a ciertos discípulos. Entonces, si son discípulos,
¿por qué su bautismo no es válido? Pues simplemente trato de entender, pero faltan los datos. Perdón, Sí, Patty o sí, yo Alejandra. pienso, Alejandra, yo pienso que quizás es un poco como lo que pasó con Cornelio, que habían escuchado el Evangelio hablar de Jesús, pero les faltaba como ampliar el conocimiento, quizás sea algo así. Ah, eh, Probablemente la diferencia es más que la semejanza, porque Cornelio no conocía a cristianos. Cornelio asistía a la sinagoga y él comenzaba a conocer las escrituras de los judíos. Entonces, realmente no es paralelo eso. Sí, lo único que tienen en común es que a ambos les faltaba algo. Pero aquí lo que faltaba a Cornelio era la proclamación de lo que Dios había hecho en Jesús. Y eso no es lo que falta aquí. Está claro, me parece claro cuando dice um, uh, había sido instruido en el camino del Señor. Entonces, Apolos sí estaba predicando a Jesús. Yo creo que no podemos dudar eso. Y estos otros también. Pablo le pregunta en el 2, 9, 19, 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces ellos creyeron. Y Pablo no está preguntando cuando ustedes creyeron en las escrituras de los judíos. Para Pablo, creer es creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, sí podemos especular, pero honestamente, uh, yo no sé más que tú, Pati, o tú, Javier, Alejandra, yo tampoco sé. Pero sí podemos eliminar algunas posibilidades. Ah, Cuando Pablo bautiza a estos hermanos en el 19, pero Apolos aparentemente ya se había bautizado en Alejandría, entonces no están en la misma situación aquí, pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente no sé. Entonces, pues precisamente aquí, y otra vez, Lucas, enfocando lo que quiere decirnos, él da la impresión aquí que al llegar a Éfeso, Pablo, antes de conocer a la iglesia en Éfeso, que sabemos que ya existe, noten en el versículo uh, 18, 27. Cuando él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Entonces, los hermanos, la iglesia de Éfeso, escribe a los discípulos en Corinto, para presentar a Apolos. Pero cuando llega Pablo, Pablo no encuentra a los cristianos, sino encuentra a ciertos discípulos. Uh, yo supongo que Lucas simplemente no está mencionando su contacto con los hermanos ahí, y me parece que casi estoy 99% seguro. Lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Éfeso era buscar a Priscila y Aquilas. Él los había dejado allí para atender a esta obra. Entonces, pero la historia de ellos, ellos dicen en el versículo 2, ni siquiera hemos allá
Espíritu Santo. Entonces les falta bastante a ellos. Entonces fueron bautizados en el bautismo de Juan. Aquí otra vez, según nosotros leemos, Juan enseñaba, yo bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero no escucharon de eso? Probablemente algún seguidor de Juan que seguía bautizando, pero no habló. Precisamente puede ser por rivalidad entre discípulos de Jesús y discípulos de Juan, que no mencionaba al bautismo del Espíritu Santo porque eso era parte del mensaje del rival Jesús. Entonces, Pablo les explica y habla diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Entonces aquí en el 4, o sea, yo dije en el 2, Pablo dice cuando creyeron, pero en el 4, él dice lo que les falta es creer en Jesús. Entonces, ¿en quién o en qué creyeron en el versículo 2? Y otra vez, simplemente no sé. Aquí no, no es, no es la tarea, nuestra tarea, contestar preguntas que la Biblia no contesta. Entonces, cuando entendamos cuáles son los datos que tenemos, qué es lo que nos falta, es mejor que no especulemos más sobre eso. Entonces, y aquí, pues en el versículo 6, ellos reciben el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entonces entre todos como 12 hombres. Entonces, sí, Javier. Bueno, también quería hacer un comentario. En este caso, me parece muy interesante la actitud de Priscila y Aquilas, que creo que debe ser una actitud como creyentes cuando vemos que algún hermano, incluso hasta algún predicador, me ha tocado a mí a veces ver esta situación, tiene alguna equivocación, como dice, lo llamaron aparte, hablaron aparte, nunca lo exhibieron a Apolos en público. Es decir, esa es una actitud sana, ¿no? De darse cuenta pues, que alguien necesita eh, cierta instrucción, ¿sí? Pero nunca se le hace en público, ni se le hace ver, ni se le, porque incluso a veces visto que desde el púlpito a veces nada más falta que digan el apellido, el nombre de la persona, y prácticamente está diciendo desde el púlpito, fulanito de tal dijo esto y esto, y le están exhortando, pero desde el púlpito, digo, y la verdad es que se siente mal uno, ¿no? Que lo hagan de esa manera, ¿por qué no hablan personalmente con uno? Con la persona que está en esa equivocación. Entonces me parece muy loable la actitud de Priscila y Aquila, que habla de una madurez en ese sentido como cristiano. Lo otro que quiero comentar es el hecho de que fueron bautizados, como dicen, está medio raro en que creyeron, pero finalmente fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero uno de los detalles muy interesantes que tienen los grupos carismáticos es que ellos dicen que la persona que es bautizada en el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Eh, y vemos aquí que ellos fueron bautizados, pero no hablaron lenguas hasta que no les fueron impuestas las manos. Esto los grupos carismáticos lo hacen, lo extienden a la experiencia actual
cuando se le habla a alguien y se le bautiza. Pero sabemos, ya lo hemos visto sobre todo en la segunda carta a los Corintios, que cuando ellos, cuando Pablo y los apóstoles eh, predican, lo hacen, como dice, con la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Y el hecho de que hablar de lenguas era una manifestación de su carácter de llamados como apóstoles. Es como dice las características del apóstol. Un apóstol cuando impone las manos, en este caso, digo, no necesariamente siempre, pero es cuando las personas hablan en lenguas en ese tiempo. Pero estos grupos lo hacen extensivo a la actualidad, de que la gente necesariamente tiene que hablar en lenguas cuando se supone que es un cristiano verdadero. Si no habla lenguas, no lo es. Y esto me parece una falacia. Ajá, gracias. Bueno, precisamente es lo que yo quería tratar aquí, porque en Hechos se menciona hablar en lenguas 3 veces. En el capítulo 2, Pentecostés, en el capítulo 10, en la casa este, um, de Cornelio, y aquí, en este capítulo. Um, Y yo sí creo, pues aquí difiero hay un consenso. De hecho, lo que yo aprendí en el seminario era que en el capítulo 2 es hablar en otros idiomas que otros conocen, pero uno no conoce. Este, pero es la única diferencia entre esos tres es que en el capítulo 2 dice ah, idiomas extrañas, y hablar en lenguas es automáticamente hablar en lengua extraña, porque las lenguas, como Pablo usa ese término, no son idiomas humanos. Entonces yo no veo ninguna razón de entender que algo distinto pasa en el capítulo 2. Es más, Lucas, cuando habla de la casa de Cornelio, cuando vamos especialmente a Hechos 11, y Pedro es atacado en Jerusalén por comer con gentiles, él dice, Dios le dio a ellos el mismo don que nos dio a nosotros, y él hace referencia a Pentecostés. Entonces, me parece que ese argumento cae si no es la misma experiencia. Entonces, yo creo que la única hablar en lenguas que se menciona en el Nuevo Testamento, en Corintios y en Hechos, es lenguas extáticas. Pues eso se conoce, no es algo único de los cristianos, hablar en algo que no son palabras entendibles, pero suena como un idioma. ¿Y por qué se menciona aquí? Para mí me parece muy claro en el capítulo 2 que esta es la venida del Espíritu Santo, el comienzo de esta predicación de Cristo y la recepción del Espíritu Santo. Entonces las lenguas expresan la venida del Espíritu. En el capítulo 10, eso sucede por primera vez entre gentiles que no son judíos, para que entendamos que el Espíritu viene a todos, no solamente al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué entonces aquí? Pues tal vez simplemente para que seamos más humildes y no pretendamos entender, o sea, entender lo que realmente nos explica. Cuando algunos, no todos, pero algunos carismáticos
algunos pentecosteses dicen que esta es la experiencia de todos los que aceptan a Cristo. Esa es una conclusión lógica. Esa es una interpretación válida. Cuando nosotros decimos, bueno, pues mi argumento es que el bautismo más claramente se identifica con el creer. Se menciona tanto el bautismo que yo supongo que todos los que aceptaron a Cristo fueron bautizados. Pero no me parece que estas tres menciones del Espíritu Santo sean suficientes para concluir en contra de 1 Corintios que todos los que aceptaban a Jesús hablaban en lenguas. Tampoco voy a decir eso sucedió exactamente 3 veces. Precisamente, si fueran 2, creo que el argumento sería más fuerte. Una vez para judíos, otra vez para gentiles. Pero esta tercera vez, uh, si estos no son judíos y no son gentiles, entonces ¿quiénes son? O sea, otra vez ese argumento no podemos finalmente decir. Entonces, pues yo lamento que hemos usado la Biblia en ambos lados, carismáticos y no carismáticos, para acusar a los otros de no respetar a las escrituras simplemente porque su interpretación es distinta a la nuestra. Alejandra. Sí, solo quería comentar ahora sí que por último, en una iglesia que he comentado que asistimos por un tiempo, que salieron de los bautistas, pero como que se fueron inclinando a lo carismático pentecostal. Ellos decían que el bautismo de Juan es cuando nosotros nos sumergimos en las aguas del bautismo, pero que no todos habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que era precisamente la evidencia, era hablar en lenguas. Y si no habíamos recibido, si no hablábamos en lenguas, no habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sí, sí, eso es lo que menciono, esa es una perversión de la evidencia que tenemos. Definitivamente, el bautismo de Juan, aquí, el único lugar donde se menciona el bautismo de Juan. De hecho, aún en los evangelios, sí, sí bautizaba Juan, definitivamente. Pero una mención del bautismo de Juan como un evento, especialmente en el contexto de la resurrección y la iglesia, este es el único lugar. Y definitivamente no está hablando de personas que son bautizados con agua, pero no en el Espíritu Santo. Primera Corintios es contundente allí. Uh, el que tiene a Jesús, el que ha creído en Jesús, el que entra en una relación con Jesús, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo distinto a nuestra relación con Jesús. La Trinidad es un Dios, no son tres. Y no, nadie recibe a un miembro de la Trinidad sin recibir otro miembro de la Trinidad. De hecho, yo creo, y aquí podría dialogar con carismáticos, que finalmente la relación es una. Tenemos relación con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, pero no son tres relaciones, es una relación. Y yo creo que eso es algo que sí tenemos que insistir.
Entonces, yo creo que en parte, históricamente, especialmente en Estados Unidos en el siglo XIX, yo creo que eso surgió por personas que sí tenían una relación con Cristo que no era adecuada. Entonces, una solución a eso, que es un problema perenne, pues hoy eso sucede. De hecho, ninguno de nosotros tiene una relación adecuada con Jesús. Todavía estamos en proceso. Pero algunos llegaron a la conclusión, bueno, especialmente en un contexto donde se predicaba, si aceptas a Jesús, todo en tu vida cambia. Entonces, ese comienza con una enseñanza inadecuada acerca de la conversión. La conversión es algo que comienza en un momento, pero no se realiza en un momento. La conversión es un proceso de años. Me gusta la respuesta de Jürgen Moltmann cuando le preguntaron si era un cristiano. Él dice, quisiera ser cristiano. Espero ser cristiano algún día, pero no puedo decir que hoy soy cristiano. Y yo creo que esa es una actitud muy sana. Pero otra vez, en el siglo XIX, énfasis en todo lo que falta es conversión. Y personas que se convierten y ven que todavía les falta algo, pues es una situación propicia para decir, bueno, lo que te falta es otra conversión. Entonces, pues ya recibiste al Hijo, pero no recibiste el Espíritu Santo. Pero pues hay dos problemas con eso. El primero es que la Biblia contradice esa enseñanza. La segunda es que puedes convertirte 3 veces. Puedes recibir a Jesús y luego recibir al Espíritu y luego recibir el bautismo del Espíritu y luego recibir las lenguas y recibir la unción y recibir la santidad. Y todavía no vas a ser cristiano, porque para hacerte cristiano se requiere el resto de tu vida. Entonces, lo que hace falta no es otra experiencia de inicio, sino que continuemos lo que iniciamos. ¿Ok? Bueno, gracias por las opiniones y los comentarios. Sí, hay mucha controversia acerca de eso. Ah, yo no creo que vamos a resolver eso. Si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí, todavía vamos a estar en un ambiente donde hay muchas opiniones que se contradicen entre sí. Y tampoco creo que sea necesario, este, um, si, si tienes a Jesús y todavía te falta, pues lo que te falta es más de Jesús. Si tienes al Espíritu Santo, si tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo. Y si te falta algo, bueno, por eso Jesús, Pablo dijo, sean llenos del Espíritu. Todavía necesitamos entregarnos más a Jesús, entregar nuestras vidas y tener la disciplina de entregar cada día a Jesús, o si quieres pensarlo así, cada hora o cada momento, porque
no puedes dar hoy a Jesús el día de mañana. Tienes que, puedes hacerte el propósito hoy, pero es como un matrimonio. La fidelidad del primer día del matrimonio no es suficiente. Esa fidelidad se tiene que repetir cada día. Entonces, tu compromiso con Cristo sí tiene un día en que tú tomaste ese compromiso y yo tomé ese compromiso, pero no hemos sido fiel a ese compromiso en cada momento que ha seguido. Y necesitamos hoy volver a comprometernos con Cristo. A veces necesitamos una renovación, pero más que una renovación, lo que necesitamos cada día es tomar la decisión que ya tomamos una vez y decir, todavía quiero ser cristiano, todavía espero algún día ser cristiano, pero hoy lo que necesito en mi vida es Jesús. Más de Jesús y menos de mí. Entonces, doctrinas del Espíritu Santo, podemos unirnos en ese lema, más de Jesús, menos de mí, con otros que tienen otra idea del Espíritu Santo, y podemos ser hermanos y hermanas en la misma iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ese es el principio de Éfeso. Quiero ver el resto de este capítulo porque hay cosas interesantes aquí. 3 meses Pablo está en la sinagoga. Otra vez, en este capítulo no hay ninguna mención del ministerio de Priscila y Aquilas. Entonces, eso me parece un poco extraño, pero Lucas presenta a Pablo como ha presentado en todas estas otras ciudades. Es Pablo que llega y aquí llega Pablo. Pablo presenta el mensaje en la sinagoga, lo expulsan de la sinagoga, como vimos en Corinto, en todos los otros lugares. El único lugar donde no fue expulsado de la sinagoga era Filipos. Y probablemente la razón es que allí no había sinagoga. Entonces, Pablo es expulsado, él alquila otro lugar, resulta que era una escuela de un maestro que se llama Tirano. No es un nombre genial para un maestro tirano. Probablemente muchos de ustedes han estudiado con Tirano. Uno de sus maestros fue Tirano. Pero bueno, posiblemente hay un grupo de manuscritos de hechos, bueno, del Nuevo Testamento, pero especialmente en hechos, que tienen otros datos y piensan que a lo mejor esos datos son históricos. Y dicen que Pablo alquilaba la escuela más o menos de las 10 de la mañana a 2 de la tarde o del mediodía a las 4. Voy para el cuarto aquí. Y parece raro que Tengo lo la que cámara abierta. A mí me ha de haber visto. José, ¿Y ¿quieres usted? decir algo? Bueno, más un comentario hablando de tirano. Creo que Sí. tampoco Apolo es un buen nombre para un cristiano. Bueno, es Apolos, Bueno, como sea, pero como sí sea. tiene el nombre sí. Quién sabe, pues, pero así se llamaba. Así es. Bueno, entonces, a lo que voy es que parece posiblemente, según esos manuscritos, que
Tirano tenía clases en la mañana cuando hacía fresco y ya en la tarde cuando se ponía el sol y que Pablo podía ocupar el lugar a la hora de la siesta porque no había clases a esa hora. Entonces, bueno, es posible eso, pero otra vez eso no es muy importante. Pero aquí, ahora, este es el último ministerio de Pablo. Con Éfeso se termina el ministerio misionero de Pablo. En el capítulo 20 comienza otro capítulo de la vida de Pablo. Entonces, yo creo que aquí en Éfeso tenemos datos para como un resumen de lo que pasaba en una y otra vez. Entonces, no los específicos, por ejemplo, escuela de Tirano. Puede ser que Pablo rentaba una escuela una sola vez. Y otros datos pueden ser únicos. Lo atacaron los que hacían templecillos de Diana, Artemis. Eso probablemente pasó una sola vez, pero cosas semejantes pasaban en todos los lugares donde Pablo predicaba. Entonces, en el 11, Dios hacía milagros no ordinarios por medio de las manos de Pablo. Este es otro lítote que Lucas usa para decir extraordinarios, que es un pleonasmo. Probablemente Lucas aquí es un poco de humor, porque él está diciendo, bueno, Pablo hacía milagros, pero no los milagros que se dan todos los días. Bueno, si se da todos los días, no es milagro. Entonces, milagro por sí es algo extraordinario, pero Lucas pone el pleonasmo para enfatizar milagros extraordinarios y habla, parece también otro factor que observamos es comparación. Lucas presenta a los ministerios de Pablo y Pedro como paralelos. Y leemos en el capítulo 5 que Pedro en Jerusalén sanaba con su sombra. La gente ponía a sus enfermos en la calle para que fueran tocadas por la sombra de Pedro, y los que fueron tocados por su sombra se sanaron. Pues aquí son pañuelos, artículos del trabajo. Parece que otra vez Pablo está trabajando en el taller. Y aquí los pañuelos y lo que tiene me parece que es su sudor que está sanando. Menciona aquí, eso sería único, pero tal vez hay otras experiencias semejantes. Hay tanta gente que es sanada por el ministerio de Pablo, que otros en la ciudad que se dedican a echar fuera demonios, pues serían, ¿cuál es la palabra que usan? Se me fue la palabra, exorcistas, que pues imitan a Pablo. Entonces él da un ejemplo de esa imitación. Unos judíos son hijos de un sacerdote judío, un descendiente de Leví y de Aarón. Y ellos comenzaban, pues ellos ya estaban supuestamente exorciendo, haciendo exorcismo de demonios y comenzaban a usar el nombre de Jesús. Entonces ellos decían, te mando en el nombre de Jesús a quien predica Pablo, que vayan, que se salgan de este hombre. Y definitivamente Lucas quiere aquí que nos reamos de eso, porque el poseído dice, pues el demonio dice por medio del poseído,
Conozco a Jesús, he escuchado ese nombre, Pablo, pero ¿quién eres tú? Y un solo hombre posesionado ataca a varios hijos, creo que dice 7, el nombre aquí, versículo 17. Se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. También él menciona que quemaron muchos libros. Estos no serían libros de historia o de literatura o leyes. Estos serían libros de magia, de encantos, guías para palabras mágicas que se pueden usar. Y son tantos los que dejan la hechicería que quemaron una cantidad muy grande de libros. Dice 50,000 monedas de plata en el versículo 20, el valor de estos libros. 20. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Entonces, la palabra de Jesús, esta predicación de Pablo, porque el predicador ha sido fiel, no se ha callado cuando lo echaron en la cárcel, no se ha callado cuando lo golpearon y lo dejaron por muerto, sino que él siguió predicando y finalmente se establece una iglesia fuerte que cambia la ciudad. Y no solamente la ciudad de Éfeso. Aquí yo creo que es importante reconocer que esta es la última ciudad donde Pablo hace esa obra misionera, estableciendo una iglesia, evangelizando. Entonces, Éfeso viene a ser como un resumen del ministerio de Pablo y podemos entender ese tipo de cosas estaban pasando en muchos lugares. También versículo 10, volviendo atrás, pero también es importante este dato. Esto continuó por 2 años. Otra vez, en la cronología de Pablo, normalmente le dicen que él estuvo en Éfeso 3 años. Eso porque están tomando 2 años antes de la aquí no sé, iba a decir antes del alboroto, pero el alboroto sí viene al final. Pero están diciendo, pues parte de eso es que se mencionan 3 meses en el versículo 8 y luego 2 años en el versículo 10. Y están diciendo, bueno, esos son 2 periodos distintos del ministerio de Pablo y no sé qué ponen para los otros 9 meses. Pero obviamente 3 meses no es necesariamente 36 meses. 3 años no es 36 meses. Pero aquí cuando menos 2 años y 3 meses y probablemente un poco más. Y 10 es importante. Eso continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora, Asia aquí no es el continente. No se conocía continentes en aquel tiempo. No es el península que hoy llamamos Asia Menor, o se llamaba, ya se usa más Turquía, pero en tiempos pasados Asia Menor. Ese sería como una provincia alrededor de Éfeso. Pero me parece, y aquí
yo concluyo que hay una transición en los capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Pablo está yendo de ciudad en ciudad y forma una iglesia en cada ciudad y luego va a otra ciudad. Pero en Corinto, él se queda en un lugar y si conocemos a Corinto, vemos que él se queda en un lugar estratégico. Eso sería como, pues, como la ciudad del mercado. Cuando tienes en un área de una área agrícola, pues muchos pueblos, pero hay una ciudad en medio donde vienen al mercado. Entonces, yo concluyo, pues aquí en el 19:10 es lo que Pablo está haciendo. Pablo está en Éfeso, pero se establecen iglesias alrededor de Éfeso, porque la gente que escucha a Pablo en Éfeso o ha venido desde fuera y regresa, ¿Necesitas a conectarlo allá? o salen para formar iglesias como su propia misión. Entonces, en lugar de 3 viajes misioneros, lo que yo veo No, no las es que prestas Pablo ha cambiado su estrategia. A ver, vamos a traer el cargador porque también tienes. Are, ¿querías hablar? Gracias. Entonces, posiblemente en Corinto, Pablo no tiene esta estrategia, pero finalmente él se da cuenta que es lo que está pasando. Aunque Pablo ya no está viajando, él observa que el mensaje sí está viajando alrededor. Entonces, en Éfeso, él hizo eso a propósito. De hecho, conocemos el nombre de uno de estos en Colosenses. Él creo que es Epifras, o Epafras, el nombre. Pero Epafras en Éfeso escucha a Pablo, conoce a Pablo y conoce a Jesús y va a Colosas. Probablemente regresa a Colosas porque él probablemente era de Colosas y establece una iglesia allí. Y es en este tiempo en que estamos en Hechos 19. Entonces, pues Pablo termina aquí también. Por segunda vez ya Pablo termina su mensaje y sale porque ha completado la obra. 19, 21. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Entonces, él envía a Timoteo y Erasto para preparar el camino. Entonces, su plan ahora es visitar Macedonia y Acaya, pues lo que hacía al principio del capítulo 16. Él lo hace aquí, visita a las iglesias que ha formado en esos lugares que visitó y luego él va a Jerusalén y después de Jerusalén su propósito es ir a Roma. Ahora, cuando leemos su carta a los romanos, entendemos que Pablo no está yendo a Roma para comenzar la predicación del Evangelio porque ya existe allí una iglesia. Bien, entonces, pero en eso, Pablo y Lucas aquí quiere que entendamos, Pablo no sale por el alboroto. Pablo ya tenía el plan de salir.
Pero antes de que él pueda salir de Éfeso, pues vemos otra evidencia del impacto del evangelio sobre esta ciudad. Noten en el 23 el lítote de nuevo. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño. ¿Entienden? Un alboroto no pequeño quiere decir un alboroto grande. Eso se llama lítote. Casi todos sabemos que es hipérbole, una exageración que no es engaño, es una manera de enfatizar, una exageración que enfatiza la importancia o la grandeza de algo. Por ejemplo, si te dicen, ¿te gustan los tacos? Pues puedes decir, los tacos es mi comida favorita. O puedes decir con ironía, pues un poco. Y es lo mismo. Pero un poco es lítote. Y a Lucas le gusta el lítote. Javier, Sí, bueno, iba a dar otro ejemplo que es un hipérbole, ¿no? Dice, me muero de hambre. otra vez. Usamos aquí en México, me muero de hambre. Sí, eso es hipérbole. Ajá. Es hipérbole. Pero si estás muriéndote de hambre y dices, tengo un poco de hambre, eso es lítote. Entonces, es el mismo propósito, pero en efecto es decir exactamente lo opuesto. Bueno, entonces, básicamente lo que pasa es que estos, pues, los que se dedican al turismo son plateros y ellos, su negocio es hacer templecillos, porque en Éfeso hoy todavía, Éfeso está en ruinas, pero hay ruinas de un templo grande e impresionante a Artemis o Diana, la diosa cazadora. Y pues hacían réplicas en plata de ese templo. En aquel tiempo era más o menos nuevo, era usado constantemente. Pero lo que Pablo está haciendo está arruinando su trabajo porque ya la gente no adora a Diana. Y Lucas narra los eventos, pero otra vez con su ironía característica. Ellos dicen, pues el que organiza la rebelión, Demetrio, habla a sus compañeros en el trabajo y él dice, aquí no es nuestro negocio. Probablemente la idea es, si fuera simplemente nuestro negocio, nos dedicaríamos a otras cosas. Pero él dice, pero el problema es que nuestra diosa, tenemos que ser fiel a nuestra diosa, porque la gente ya no ya no vienen a adorar a Artemis, a Artemisa, el nombre que él pone. Pero noten, él describe también que no solamente hay peligro en cuanto a nuestro negocio, 27, sino que la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que de pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. Pues realmente, si todavía todo el mundo está adorando a Artemisa, ¿cuál es el problema? Entonces, Lucas, yo creo que él está revelando aquí la hipocresía en eso. No es casualidad que los que salen a la defensa de Artemisa sean los que dependen de la adoración de ella para sus entradas, su sostén. Entonces comienzan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios,
y la ciudad se llenó de confusión, versículo 29. Van al teatro, simplemente, parece que van al teatro simplemente porque es un espacio grande y son tantos que no caben en las calles. Y están gritando aquí, arrebatan a Gayo y a Aristarco, que son macedonios y compañeros de Pablo allí en Éfeso. Pablo quiere ir, pero los discípulos no permiten, ven que es peligroso. También algunas de las autoridades, la palabra que se usa en 31 es los asiarcas, los que tenían el mando en Asia. Ellos también le mandaron decir, no, no te metas allí, es importante. Versículo 32, unos gritaban una cosa y otras otra cosa, porque la concurrencia estaba. Concurrencia aquí es también irónico, porque la palabra que usa allí es eclesia. Es la palabra de donde viene nuestra palabra iglesia. Pero Lucas no está pensando en una iglesia de adoradores de Jesús, sino que esta es la palabra que se usaba para la asamblea de una ciudad griega. Aquí, ciudades independientes helenistas en toda esa área. Entonces, él dice, la asamblea estaba confusa, o sea, no estaba organizada, estaba confusa, y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Simplemente están gritando, grande es Artemisa de los Efesios. Los judíos quieren defenderse. Aquí se menciona a Alejandro. Los judíos lo empujaron de adelante. Los judíos sienten que si va a haber violencia, la gente no va a distinguir entre cristianos y judíos. Entonces quieren que Alejandro les defienda, pero cuando la gente vea que es un judío que está pidiendo la palabra, no lo dejan hablar. Entonces, por casi 2 horas están simplemente gritando, grande es Artemisa de los Efesios. Pero finalmente el magistrado o tesorero o secretario, el título allí, no es exactamente magistrado, pero se podría traducir así, logra apaciguar la multitud y él dice, hermanos, no es necesario que nosotros defendamos, hombres de Éfeso, no es necesario que nosotros defendamos a Artemisa. Es conocido, en otras ciudades saben que aquí son los devotos de Artemisa. Artemisa no está en peligro. Y aparte de eso, pues los romanos, cuando los romanos saben de un disturbio, siempre se interesaban en eso. Los gobernadores que Roma enviaba en todo el imperio, su primer tarea era defender los intereses del gobierno de Roma y la famosa Pax Romana, la paz romana, que fue defendida con violencia. Entonces él dice, pues estamos en peligro de estar acusados por eso. Entonces, si Demetrio y su gremio quieren hacer una acusación, pues hay asambleas. La asamblea de la ciudad se reúne con un calendario fijo. Entonces, que hagan su protesta en el momento adecuado y si quieren hacer levantar un acta, pues hay magistrados, jueces para eso, pero por favor vayan a sus casas antes de que Roma tome asuntos. Entonces, habiendo dicho eso,
disolvió la asamblea. Otra vez, la traducción decide usar otra palabra, pero pierden algo del humor aquí de ese hombre, porque uh, 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 porque sí, repito, la palabra que se usa aquí, concurrencia, es la palabra para la asamblea regular, es la palabra que los cristianos tomaron para sus reuniones. Y llegó a ser nuestra palabra, nuestra palabra iglesia. Entonces, pues aquí realmente casi estamos entrando en un apéndice de hechos, porque ya no vamos a ver la expansión de la iglesia. Y hemos visto por 19 capítulos cómo se predica, los seguidores de Jesús están dispuestos a poner su tiempo, aún tomar riesgos para predicar a Cristo. Y cuando se predica este evangelio, hay poder que cambia vidas, produce gozo, el poder del Espíritu da liberación, pero también es la regla que hay oposición. Cuando se predica el evangelio, los predicadores están en peligro y regularmente sufren por su predicación hasta la muerte. Entonces, pues este es el esquema que tenemos en un lugar tras otra. Es obvio que su héroe de Lucas es Pablo y lo que él es su ministerio. Pero ahora, con el capítulo 20, Pablo va a visitar para despedirse a las iglesias que él fundó y luego va a Jerusalén y de Jerusalén a Roma. Y el paralelo ahora ya no es con Pedro. Como hemos mencionado, Pedro hace milagros aún sin directamente hacer milagros. Pablo hace lo mismo. Pedro enfrenta a un mago y Simón. Pablo enfrenta a Elimas, también un mago. Varios paralelos entre Pedro y Pablo. Pero desde el capítulo 20, el paralelo es con Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús comienza su viaje a Jerusalén al final del capítulo 9, entre 24 capítulos de Lucas. Jesús está viajando a Jerusalén desde el fin del capítulo 9 hasta llega a Jerusalén en el capítulo 19 para morir. Entonces aquí, Hechos del 20 al 28, Pablo va a Jerusalén también y también para morir. Aunque los lectores de Hechos sabían que Pablo murió no en Jerusalén, sino en Roma. Entonces, pues ya hemos visto el ministerio de Pablo. Creo que podemos sacar, es mi oración que ustedes, especialmente los que tienen el don de evangelismo, puedan encontrar lecciones y aplicación de eso para sus propios ministerios, confiando en el poder de Dios, rechazando la tentación de usar mañas para convencer a la gente, aceptando el peligro, la seguridad de que vamos a sufrir si seguimos a Cristo. Tal vez otras lecciones. Yo sé que el Espíritu ha estado hablándote por medio de eso. Muy bien, entonces, pues dentro de 8 días comenzamos esta
pues en cierto sentido, este último viaje, porque el viaje es a Jerusalén, como vimos en el versículo 19, 21. Después de que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Entonces, es un viaje, comenzando en 20, primero a Jerusalén y luego a Roma, y pues a la muerte también. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pues les agradezco su tiempo, Jerry. Gracias, mi querido hermano. Pues vamos a pedir a nuestro hermano Gabriel para darle la bienvenida, que nos despida con una oración. Claro, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, porque podemos seguir viendo, Señor, en exactitud lo que dice tu palabra y queremos ir comprendiendo más para poder también enseñar de una mejor manera. Gracias por la vida de nuestro hermano Garrett. Bendícelo, Señor, y sigue dándole sabiduría para que pueda también compartirla con nosotros. Danos el descanso de esta noche para que el día de mañana continuemos con la labor que tú ya nos has encomendado. Te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fernanda, bienvenida. Creo que es primera vez que te conectas. Hasta luego. Hasta luego, hermanos.